¿Ve la diapositiva? Sí, doctor. Bueno, ahora vamos a adentrarnos en terrenos más complicados. Y vamos a hablar sobre las leucemias. ¿Sí? Y vamos a ver cómo actualmente se hace el diagnóstico y se enfoca un poco el tratamiento de las leucemias, tanto agudas como crónicas. Entonces, es muy importante que como médicos generales sepamos nosotros qué son las leucemias, cómo se hace el diagnóstico y qué implica tener una leucemia. ¿Sí? El día de ayer hablábamos sobre los síndromes mielodisplásicos y decíamos que los síndromes mielodisplásicos ya se consideran como preleucemias, son trastornos clonales, y que una buena parte de estos síndromes mielodisplásicos van a evolucionar a leucemias secundarias, sobre todo los síndromes mielodisplásicos de alto riesgo que tienen alteraciones citogenéticas en cromosoma 8, en cromosoma 5, en cromosoma 7, que tienen ya un exceso de blastos, es decir, más del 5% de blastos. Acuérdense, los blastos son células inmaduras, ¿sí? Son precursores inmaduros. Todos tenemos menos del 5% de nuestra médula ósea, pero si tenemos más del 5%, eso ya es anormal, ¿sí? Las leucemias agudas, ¿sí?, son enfermedades catastróficas, con alta mortalidad, pero también pueden curarse, y son un grupo de enfermedades, ¿sí? Leu significa blanco, y emia, sangre blanca, ¿sí? ¿Por qué? Porque uno asocia leucemia con el aumento de glóbulos blancos. Eso es cierto para cierto tipo de leucemias, como las leucemias mieloblásticas, por ejemplo. Las leucemias linfoblásticas, salvo que tengan un mal pronóstico, o sean muy agresivas, como la leucemia linfoblástica aguda Filadelfia positiva, así se llama, porque obedece a una translocación entre el cromosoma 9 y el cromosoma 22, salvo esa, o leucemias que tengan componente con blastos muy maduros desde el punto de vista inmunológico, las leucemias linfoblásticas agudas, en lugar de producir leucocitosis, más bien producen leucopenia y un síndrome de fallo medular. Entonces, ¿cuál es la definición de leucemia aguda? Leucemia aguda es la proliferación clonal, ese término clonal, grábenselo muy bien, clonal significa, ¿sí?, trastorno de un grupo de células que tienen una característica que hacen que esta célula escape a la regulación normal del ciclo celular, escape al proceso normal de proliferación y diferenciación celular. Entonces, una proliferación clonal de blastos con detención en la maduración en la médula ósea. Desde el punto de vista morfológico e inmunológico, existen dos tipos de leucemias agudas: la leucemia linfoblástica aguda con blastos linfoides y la leucemia mieloblástica aguda con blastos mieloides. Desde el punto de vista clínico, las leucemias se dividen en agudas y crónicas, y ahora vamos a referirnos a las leucemias agudas, los procesos donde el paciente está sintomático, anormal, hace cosas, en el curso de las 2 horas y un proceso hematológico maligno muy grave. Muchos de ustedes seguramente se van a topar con pacientes que sí, hasta hace 2 semanas estamos bien, y hace 2 semanas mi hermanito ha empezado a ponerse muy decaído, se ha puesto anémico, lo hemos llevado al médico, el médico le ha dicho que debe ser ejercicio de hierro, y le ha dado un poco de hierro, pero no mejoraba. Desde hace 4 días ha empezado con fiebre, pensábamos que tenía resfrío, nuevamente lo hemos llevado al seguro, y en el seguro solamente lo ha visto el médico familiar, y le ha dado antigripales. La noche estamos asustados porque hemos puntos rojos, y lo hemos vuelto a llevar al seguro, y en el seguro lo han visto y se han asustado porque estaba pálido, y le han hecho un hemograma, y en el hemograma han dicho que tiene anemia, porque no solamente tiene anemia, sus plaquetas están bajas, y la fiebre es porque tiene una infección, ahora tiene una neumonía, así te dice la gente, ¿no? ¿Qué tipo de evolución tiene? 2 semanas. Las leucemias crónicas, en cambio, son leucemias que evolucionan en forma más larvada, más crónica, en el curso de meses o años. También las leucemias crónicas tienen componente mieloide. Entonces, desde el punto de vista clínico, chicos, leucemia aguda
es la que evoluciona rápidamente. Y la leucemia aguda, desde el punto de vista morfológico, se caracteriza por una proliferación general. Si vamos a la medulosa, la cantidad de blastos supera el 20%. Y cuando son linfoblastos, se llama leucemia linfoblástica. Y el solo hecho de decir leucemia linfoblástica habla de leucemia aguda de estirpe linfoide. Y lo mismo, la leucemia mieloblástica nos habla de estirpe mieloide. Muy bien. ¿Cómo nos damos cuenta? ¿Cuáles son los signos y síntomas de una leucemia? ¿Sí? Para que ustedes tengan una idea, la leucemia se puede presentar desde los primeros días hasta los 100 años. Las leucemias tienen impacto en la médula ósea, en los otros órganos, y tienen trastornos a consecuencia de la destrucción de los blastos. Obviamente, el impacto principal se produce a nivel de la médula ósea. ¿Por qué? Porque el problema está en la médula. Por lo tanto, produce un síndrome de falla medular. Se caracteriza por anemia, por todas las características del síndrome anémico. Sobre todo una anemia regenerativa, normocítica, normocrónica. Dos, con infecciones. Generalmente son infecciones oportunistas, ya sea de tipo bacteriano como gram negativos o estafilococo gram positivos. Los gram positivos como estafilococo dorado, o gram negativos como la pseudomonas y la klebsiella. Entonces el paciente tiene fiebre por neutropenia y tiene trombocitopenia con fenómeno hemorrágico, con sangrado. Fuera de eso, se produce una expansión clonal importante a nivel de la médula ósea, se ocupa un espacio vital y se empieza a producir dolor óseo. ¿Por qué? Porque estos blastos proliferan de tal manera que la médula ósea queda hipercelular e impactada por blastos. Cuando los blastos empiezan a circular, salen a circulación y se dirigen a órganos linfoides, se produce hepatoesplenomegalia con dolor abdominal por hepatoesplenomegalia, distensión de la cápsula, adenopatías generalizadas, y puede haber infiltración en el sistema nervioso central, en la piel, y sobre todo en varones, en el caso de la leucemia linfoblástica aguda, infiltración testicular. ¿Sí? Entonces, si ustedes ven un paciente que está con anemia, está con petequias y púrpura, y tiene hepatoesplenomegalia y adenopatías, paren las orejas, probablemente es una leucemia. ¿Sí? Pero si es un paciente que tiene anemia, trombocitopenia, y no tiene hepatoesplenomegalia y no tiene adenopatías, ¿en qué van a pensar? En una aplasia medular. ¿Sí? Otra consecuencia de las leucemias agudas es la destrucción acelerada de los blastos. Y la destrucción acelerada de los blastos produce liberación de nucleoproteínas por lisis tumoral, y eso origina trastornos metabólicos, con hiperuricemia y muchas veces nefropatía tubulointersticial por depósito, ¿sí?, de ácido úrico, hipercalcemia, hipercalemia, ¿sí?, en la mayor parte de los casos, y eso se llama síndrome de lisis tumoral, con una nefropatía tubulointersticial, con oliguria y con hipercalemia, hipercalcemia y hiperuricemia. Hay una leucemia que se llama leucemia promielocítica, que es la leucemia mieloblástica M3. Es una característica el hecho de que haya proliferación de precursores que se llaman promielocitos. Cuando se liberan los gránulos de los promielocitos, esto va a activar la coagulación, va a activar el sistema fibrinolítico y se va a producir una coagulación intravascular diseminada que acompaña la gravedad de lo que es una leucemia. Esa es característica de la. Entonces, ¿cómo sospechamos desde el punto de vista clínico una leucemia aguda? No importa la edad, el paciente está con anemia, fiebre, hemorragia, en cualquier nivel, púrpura sobre todo, hepatoesplenomegalia, adenopatías. Y si hacemos laboratorio, fuera de tener pancitopenia, pues de hipercalemia, hiperuricemia, en la mayor parte de los casos donde existe gran carga tumoral y alta sospecha de leucemia o linfoblástica o mieloblástica. ¿Sí? Esa es la clínica. Entonces ustedes como médicos generales tienen que olfatear eso, ¿no? El paciente que viene con anemia, con trombocitopenia, con fiebre, ustedes van con adenopatías y hepatoesplenomegalia, pues, debe ser una leucemia. Entonces van a pedir laboratorio. Es la incidencia de la leucemia mieloblástica aguda y de la leucemia linfoblástica aguda. Miren las edades de presentación. La leucemia linfoblástica aguda tiene
un pico máximo de presentación, sobre todo en la infancia. Por eso los niños, ustedes han debido oír hablar como estudiantes y en la prensa, ¿no? La mayor parte de los niños tienen leucemia, los niños que tienen leucemia necesitan trasplante, que necesitan quimioterapia. Evidentemente, la leucemia linfoblástica aguda se presenta en esta rango de edad, entre el año y los 12 años. Y luego va descendiendo y se mantiene bajo. Y hay un ligero ascenso a partir de los 60 años. Pero el pico máximo de leucemia linfoblástica aguda es la infancia. Por eso, la primera neoplasia más frecuente en los pacientes que tienen, ¿sí?, una neoplasia y son niños, es la leucemia linfoblástica aguda. La leucemia mieloblástica aguda es más frecuente en personas de mediana y tercera edad, bastante frecuente, a partir de los 40 años. Y conforme va aumentando la edad, se incrementa el rango y el riesgo de tener una AMA, es decir, una leucemia mieloide aguda. ¿Sí? Entonces, no se olviden. Cuando hablamos de leucemia linfoblástica aguda, chicos, siempre vamos a pensar en niños, sin que eso quiere decir que los adultos también tienen una leucemia linfoblástica aguda. Es menos frecuente, pero también puede tener. ¿Qué les he dicho? Es una proliferación clonal de la célula comprometida por el linaje mieloide, linaje linfoide, que ha perdido y ha escapado de su control de división celular. Es una alteración en la regulación, ¿sí?, de precursores B y T. Por lo tanto, hay leucemia linfoblástica B y leucemia linfoblástica P, porque hay precursores de linfocitos B y T. El pico de incidencia, habíamos dicho, entre los 2 y 5 años. ¿Cuáles son las causas principalmente de leucemia? Que uno se pregunta, pucha, a ver si a uno de ustedes le da Roosevelt, le da leucemia, ¿qué es lo primero? Se va a deprimir, se va a preguntar, ¿pero qué a mí? ¿Por qué me ha pasado esto a mí? ¿Cuáles son las causas? No está muy bien establecido, pero hay causas o una predisposición genética, pero sobre todo el efecto de las radiaciones ionizantes, es decir, radioterapia. Los sobrevivientes de Hiroshima, Nagasaki, Fukushima, Chernobyl, creo que son bombardeados por electrones o protones, van a dañar el DNA de la célula. Luego, infecciones. Se han descrito virus leucemogénicos. El HTLV1, por ejemplo, que es un retrovirus. El Epstein-Barr, que está relacionado con el linfoma de Burkitt y con la leucemia linfoblástica aguda de estirpe B maduro. Entonces hay virus leucemogénicos. Tóxicos ambientales como el benceno están relacionados con el hecho de predisponerte a una leucemia. ¿Cuál es la característica? Que hay una expansión clonal que ocupa la médula ósea y que después va a infiltrar el vaso, va a infiltrar el hígado, va a infiltrar los ganglios, puede infiltrar el sistema nervioso central, con manifestaciones como una meningitis leucémica, la infiltración de pares craneales, ¿sí? Y la característica en el extendido de la médula ósea es que vamos a ver gran cantidad de blastos, es decir, de células de estirpe linfoide. La mayor incidencia en niños. Las leucemias mieloides agudas tienen 2 picos. Se puede presentar en los niños, pero sobre todo es el leucemia más común en el adulto, ¿verdad? Y sobre todo en el adulto mayor. Lo mismo, ¿cuáles son las causas? Exposición a químicos, al tabaquismo, anormalidades genéticas, por ejemplo, anemia Fanconi, exposición a radiación ionizante. La propia quimioterapia puede originar una leucemia secundaria, porque puede originar primero un síndrome mielodisplásico y luego puede generar una leucemia mieloblástica aguda. Y todo eso impacta en una clona, ¿verdad? En un grupo de células de estirpe mieloide. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? Por medio de la espirometría. ¿Qué vamos a ver en la sangre? Anemia, normocita normocrónica, trombocitopenia, leucopenia, pero la presencia muchas veces de mieloblastos circulares. ¿Sí? Entonces, esa es la clínica y es la característica de la leucemia mieloblástica aguda. Muy bien. ¿Cuáles son las causas? Como habíamos mencionado y hemos dicho, escucha, ¿por qué se produce una leucemia? ¿Por qué me han tenido que tocar a mí? Pues que ustedes van a preguntar. Primero, que tienes predisposición genética. Hay algunas enfermedades genéticas que van a predisponer a mayor riesgo de fragilidad cromosomal y que se generen mutaciones y expresión de oncogenes que disregulen el ciclo, la maduración celular. El síndrome de Down, por ejemplo. Los niños Down
o las personas Down se mueren o por cardiopatías o por leucemias. Una leucemia megakarioblástica o una leucemia linfoblástica aguda es muy grave en el síndrome de Down, que es una trisomía 21. La neurofibromatosis, el síndrome de Klinefelter, el síndrome de Schwarzman-Diamond, el síndrome Pató, la anemia de Fanconi, como les he dicho, que es una anemia plástica constitucional genética, el síndrome de Cosman, una alteración de los neutrófilos. Son alteraciones genéticas que al final predisponen al desarrollo de leucemia, linfoblástica o mieloblástica. Exposición a sustancias químicas, bencenos, pesticidas, cigarro, ¿por qué? Porque hay un montón de sustancias mutagénicas, en el cigarro, en el tabaquismo, herbicidas, ¿sí? Están relacionados con trastornos y daño cromosomal. Exposición a radiación, ya sea radioterapia terapéutica no medida, o bien radiación no terapéutica de mucha cantidad, explosión atómica, ¿no? O accidentes atómicos. Quimioterapia, agentes alquilantes, inhibidores de topoisomerasa, por ejemplo, epipodofilotoxinas, eso se llama, etopósido, penipósido, antraciclenos, aquí están las epipodofilotoxinas, los taxanos. Estos agentes van a producir daño cromosomal y van a producir también, ¿sí? Daño. A ver, permítanme un segundito, ¿verdad? Bueno, sí, mil disculpas, estoy en clase. Te hablaré un ratito, sí, en una media hora. Listo, no, porque, perdón chicos. Muy bien. Entonces, esas son las causas que originan leucemias agudas. Aquí vamos a agregar también virus, ¿verdad? Virus leucemogénicos, HTLV1, Epstein-Barr, puede ser el HIV, y hay algunos virus que son linfomagénicos también, eso van a llevar más adelante, como por ejemplo ¿cómo se llama? El virus de la hepatitis C, o bien bacterias como el Helicobacter pylori, que está relacionado con el linfoma tipo MALT, es decir, linfoma asociado a mucosas, que es un linfoma de la zona marginal asociado a estómago, ¿sí? Por el Helicobacter pylori. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? Entonces ya tenemos, chicos, ¿recuerdan? La clínica, la sospecha. Entonces vamos a ir a la médula ósea para certificar el diagnóstico de una leucemia linfoblástica aguda, que tiene que ser un aspirado biopsia de médula ósea, donde se observa más del 20% de mieloblastos o linfoblastos. Y luego tenemos una serie de pasos para darle el nombre y el apellido a una leucemia aguda. Una evaluación citoquímica, una evaluación inmunológica, una evaluación citogenética y molecular. ¿Qué es lo que hacemos? Vamos a agarrar y vamos a pinchar los huesos planos y los huesos largos, en este caso los huesos planos a nivel de la cresta ilíaca, vamos a realizar un aspirado medular. La médula es así pleomórfica, chicos. Se ve de esta manera: eritroblastos ortocromáticos, eritroblastos basófilos, un mieloblasto, aquí tenemos promielocitos, metamielocitos, aquí tenemos la banda caída, así se ve, muy pleomórfico. ¿Qué va a pasar cuando hay una leucemia? Todas estas células están reemplazadas en más del 20% por blastos. Y ahora sí, vamos a ver cómo se ven las células. Cuando hablamos de leucemia linfoblástica aguda, desde el punto de vista morfológico, la clasificación franco-americana británica ha dividido en 3 grupos. Esto sigue vigente, pero cada vez no tiene mucha relevancia. La clasificación clínica se ve, morfológica, es la que se observa al microscopio, no tiene, como les dije, relevancia clínica como tal. De todas maneras, para que ustedes conozcan, estos son los blastos L1, tamaño pequeño, núcleo regular, parecen linfocitos, citoplasma escaso, basofilia, citoplasma ligera, son linfoblastos L1. Cuando hay más del 20% de esto en médula ósea, miren, toda la médula está reemplazada por estas células. Parecen linfocitos, pero en realidad no son linfocitos porque se ven nucleolo, nucleosos, nucleolo, escaso citoplasma. Leucemia linfoblástica L1. Bien frecuente en los niños, es la leucemia más frecuente en los niños. Leucemia linfoblástica L2, morfológicamente, miren, blastos más grandes, núcleo regular, algunas con hendidura, citoplasma abundante, y sobre todo parecen blastos, algunos blastos con extensión citoplasmática que parecen espejo de mano o raqueta. Aquí se ve mejor. Miren, aquí hay un blasto en espejo de mano.
o raqueta. Aquí blastos, exoblastos no tienen gránulos, por lo tanto son precursores de linfocitos, pero se llama leucemia linfoblástica L2. También frecuente en niños y relativamente frecuente en adultos. Leucemia linfoblástica aguda L3, así se llama L3. Son blastos, pero que tienen basofilia y vacuoles. Miren, basofilia y vacuoles. La leucemia linfoblástica aguda L3 es menos frecuente, pero es la más grave, es la más agresiva, porque desde el punto de vista inmunológico, estos blastos ya expresan inmunoglobulinas, sobre todo si son linfoblastos B. Saben que los linfocitos B producen inmunoglobulinas, proteínas en la membrana, y luego se expulsa a la circulación. Entonces, si nosotros hacemos la determinación de antígenos en estos blastos, son antígenos de estirpe B, y los antígenos de estirpe B son CD20, CD19, CD20 positivos e inmunoglobulinas en la superficie de la. Pero morfológicamente lo que caracteriza a estas células, la presencia de vacuoles, y son células tan, o sea, es una leucemia tan agresiva que es una leucemia que tiene gran proliferación y una de las que se puede presentar con hiperleucocitosis e infiltración del sistema nervioso central. Son los blastos L3. Muy bien. Cuando nosotros tenemos estos blastos, vamos a mandar al laboratorio los blastos para que se hagan tinciones especiales. Y estas tinciones especiales consisten en teñir ciertos elementos del citoplasma y del núcleo que permiten diferenciar a estas células que son linfoides de otras células que son mieloides. Entonces, de esa manera podemos nosotros inicialmente hacer el diagnóstico diferencial por medio de tinción o citoquímica. La mayor parte, en un 70% de los linfoblastos, tienen glucógeno que se tiñe con ácido periódico de Schiff. Por lo tanto, si el ácido periódico de Schiff es positivo, estamos frente a una leucemia linfoblástica. Pero también el ácido periódico puede ser negativo, la tinción esa puede ser negativa. Y eso no excluye que tengas leucemia linfoblástica aguda. Lo que sí excluye es lo siguiente: mieloperoxidasa y Sudán negro B tienen gránulos de mieloperoxidasa. ¿Quiénes tienen gránulos? No los linfoblastos, no los linfocitos, sino la sede mieloide. Por lo tanto, por definición, la leucemia linfoblástica aguda es mieloperoxidasa negativo y tinción de Sudán negro B negativo. ANAE es una tinción que se llama alfa-lactilacetoesterasa que tiene los monoblastos. Obviamente, los monoblastos va a ser negativo. Entonces, ¿sí? Por definición, leucemia linfoblástica aguda es mieloperoxidasa, Sudán negro y ANAE negativo, y puede o no puede ser positivo para ácido periódico de Schiff. PDT es una enzima que se llama desoximetiltransferasa terminal, que es la que ensambla las cadenas pesadas ligeras de inmunoglobulina en la membrana de los linfocitos. Si ya estamos hablando de linfocitos, obviamente va a ser positivo en L1 y en L2 porque son linfoblastos. ¿Por qué en L3 es negativo? Porque habíamos dicho que la L3 es la contraparte de la leucemia linfoblástica aguda B madura. B madura significa que ya el linfocito, y en este caso el linfoblasto, ha expresado ya, conjugado y ensamblado cadenas pesadas ligeras de inmunoglobulina. Por lo tanto, la actividad del PDT es negativa y la tinción es negativa en una L3. Vamos a pasar al otro grupo de leucemias, que son las leucemias mieloblásticas agudas. Desde el punto de vista morfológico, los patólogos franco-americanos británicos han clasificado la leucemia mieloblástica aguda en 8 grupos. Esto también cada vez se está modificando y cada vez utilizamos menos, pero los morfólogos, los que hacen diagnóstico mediante observación microscópica, se pueden dar cuenta, sí, han clasificado y han diferenciado completamente todos los tipos de leucemia mieloblástica aguda. Tenemos una leucemia mieloblástica aguda M0, es una leucemia diferencial. O sea, morfológicamente no se puede diferenciar de una leucemia linfoblástica aguda, son blastos que no sabemos si son linfo o mieloblastos. ¿Pero por qué catalogamos como leucemia mieloblástica aguda? Porque resulta que la leucemia mieloblástica aguda M0 tiene antígenos de estirpe mieloide, vamos a ver un ratito más. La M1 se llama leucemia mieloblástica sin maduración, más del 20% de puro mieloblástico. La M2, mieloblástica con maduración. ¿Qué es eso de maduración sin maduración? Ustedes saben, la maduración del leucemia mieloide es mieloblasto, promielocito, mielocito, metamielocito, banda o callado y los segmentados neutrófilos, eosinófilos y basófilos. La M1 solamente tiene mieloblastos, ninguno de estos, del resto de células de la médula ósea son células precursoras y progenitoras de serie
precursoras y diferenciadas maduras de serie mieloide. O sea, solamente vamos a ver mieloblastos y no vamos a ver promielos, mielos, metamielos. En cambio, la M2 tienes más del 20% de mieloblastos, pero vas a tener ya células de maduración mieloide. La M3 se llama leucemia promielocítica, que es la más agresiva y más grave y que produce C y D. La M4 es una mezcla de mieloblastos y monoblastos, más del 20% de mieloblastos y más del 20% de monoblastos, la M4. Hay una variante de la M4 donde tienes gran cantidad de eosinófilos, ya se llama leucemia mieloblástica de la M4 eosinofílica. La M5 es la que tiene proliferación de monoblastos, ¿sí? Y los monoblastos, dependiendo si hay maduración o no hay maduración monoblástica, es 5A y 5B. 5A cuando ves monoblastos exclusivamente, y 5B cuando ves monoblastos, pero va a ser el monocito. La M6 se llama eritroleucemia, porque fuera de tener mieloblastos, el resto de las células que no son mieloblastos, que son serie eritroide, es serie eritroide totalmente atípica y que totalmente displásica. Muchas veces se confunde con la M6 con síndrome mielodisplásico, pero la diferencia es el porcentaje de blastos. Menos del 20% un mielodisplásico, ¿verdad? Una AREP, una anemia con células blastos. Más del 20% una leucemia mieloblástica aguda secundaria, porque son mieloblastos, pero tienes muchas discetopoiesis, por eso una leucemia. El M7 son megacardioblastos, precursores de megacariocitos y plaquetas. Entonces, las conoceremos. Esta es la morfología del M0. Miren, parece una L3, ¿verdad? Porque es vacuolada. Pero no es una L3. ¿Por qué? Porque resulta que cuando haces una adquisición por inmunofenotipo, o sea, cuando haces una determinación por inmunofenotipo, resulta que estas células tienen mieloperoxidasa. Por lo tanto, si bien morfológicamente son indiferenciadas, son mieloblastos. Y cuando son indiferenciadas no puedes saber si son mielo o monos, M0. La M1, miren, son blastos más grandes, con nucleolos y gránulos. Aquí la conjunción de gránulos de mieloperoxidasa se conoce como cuerpos de Auer. Y aquí pueden ver, ¿sí?, gránulos. Entonces, ¿y por qué es la M1? Porque vas a ver puro mieloblastos y no vas a ver diferenciación mieloide, mielocitos, promielocitos, metamielocitos. En cambio, la M2 tiene blastos mieloides, pero miren, aquí ven una banda o callada. Aquí ven un metamielocito, pero aquí ven mieloblastos, M2. Aquí están los M2, mieloblastos, pero el resto de las células ya se ven segmentados, pero más del 30%, más del 20% van a ser mieloblastos en la M2. La M3 es la leucemia promielocítica. Miren, son las células los promielocitos. Los promielocitos son las células de tipo mieloide más grandes que hay en la médula ósea y se caracterizan por hipergranulación y la formación de cuerpos o corpúsculos de agua, que es la fusión de gránulos de mieloperoxidasa. Cuando vemos esto, más mieloblastos, pero vemos gran cantidad de promielocitos, leucemia promielocítica M3. La M4 es una mezcla entre mieloblastos y monoblastos, ¿sí? Leucemia mieloblástica M4. Y hay una variante que se llama variante M4 eosinofílica. Vamos a ver fuera de los mieloblastos precursores de eosinófilos. La M5, si se dan cuenta, son blastos, pero son blastos como cerebriformes. Son monoblastos. La leucemia monoblástica aguda puede ser A o B. A, cuando solamente ves puro monoblastos. Y B, cuando ves monoblastos, pero ves maduración monoblástica. Vas a ver promonos y monocitos. La M6 se llama eritroleucemia. Todas estas células que ven aquí son eritroblastos. Son eritroblastos discentropoyéticos. Y aquí están los mieloblastos. Si los mieloblastos superan el 20%, y el resto de las células son eritroblastos, pero con disenopoiesis, el disenopoyético es una eritroleucemia. Pero si solamente el 5% de blastos y el resto son células inmaduras de displasia, es un síndrome mielodisplásico. Pero en este caso es una M6. La M7 se caracteriza por mucho pleomorfismo y estos son megacariocitos o megacarioblastos, como bien dicho. Si tú tienes más del 20% de megacarioblastos, es una leucemia megacarioblastica. Una característica es que la leucemia megacarioblastica, ¿sí?, es más frecuente en pacientes que tienen trisomía 21, es decir, pacientes Down. ¿Sí? La leucemia megacarioblastica es muy agresiva. De
igual manera, chicos, ¿sí? Mandamos al laboratorio y pedimos citoquímica, tinciones. Por definición, ¿sí? La leucemia mieloblástica aguda es de ciclo y por lo tanto tiene gránulos. ¿Y qué gránulos? Mieloperoxidasa. Por lo tanto, de la M1 hasta la M6, mieloperoxidasa, es la negro B, positiva. La M0 puede ser negativa. ¿Por qué? Porque es indiferenciada. Y la única manera de poder diferenciarla es a través de la inmunofenotipificación por citometría de flujo. La M7, una característica es que no tiene mieloperoxidasa y tiene PAS positivo. ¿Se dan cuenta? Blastos que son PAS positivo, pero que son mieloperoxidasa y un negro, o es una M7 o es una leucemia linfoblástica aguda. Porque si tienes mieloperoxidasa, no es leucemia linfoblástica, es una leucemia mieloblástica aguda. La M4 y M5 que tienen componente monocítico se tienen con esta función que se llama alfa-lactil acetatoesterasa y son positivos para M4 y M5. Jugando con esto, chicos, hacemos el primer diagnóstico citoquímico. Pero no nos interesa tanto el diagnóstico citoquímico. Nos interesa conocer realmente qué tipo de blastos son, porque de eso depende el pronóstico y depende sobre todo el tratamiento del paciente. Es fundamental, muy importante, asignar el linaje y definir qué tipo de leucemia es, no solamente si es mieloide o linfoide, sino en qué estado de maduración inmunológica está, porque eso le da el pronóstico y la respuesta que tenga el paciente al tratamiento. Entonces, si es un familiar de cualquiera de nosotros tiene una leucemia, ¿sí? Lo importante es conocer la clasificación inmunológica mediante el inmunofenotipo. Ahí está seguramente en clase nuestra residente, el paciente nuevo de leucemia que está hospitalizado. Sabemos que es una leucemia, no hay duda, que probablemente es una leucemia linfoblástica aguda, pero ¿qué nos interesa? Definir, ¿sí? el estado inmunológico de esos blastos. Entonces, ¿cuál es el objetivo de la clasificación inmunológica? Uno, asignar el linaje de la progresión de un blasto. Muchas veces tenemos blastos que son inmaduros, pues, o blastos que con esta morfología y no sabemos qué cosas son. Entonces, la única manera es saber, por medio del inmunofenotipo, si esto es una M0 o una M7. ¿Sí? Establecer existencia de leucemias bilineales fenotípicas o híbridas. Todo puede pasar en una leucemia y todo puede pasar en lo que se llama maduración leucémica, expresión de antígenos de leucemia. Puede haber, por ejemplo, leucemias que son al mismo tiempo o que tienen al mismo tiempo blastos que expresan antígenos mieloides y antígenos linfoides, ¿sí? O antígenos B o antígenos T. Entonces, se habla de leucemias bifenotípicas, son leucemias híbridas, son las más agresivas. Y obviamente, desde el punto de vista pronóstico, establece la maduración, porque no es lo mismo tener una leucemia linfoblástica aguda L1 muy inmadura desde el punto de vista inmunológico, que tiene buen pronóstico y hay maduración muy escasa, a una L3, ¿se acuerdan? La L3 que les he dicho, leucemia linfoblástica aguda B madura, donde se expresa ya inmunoglobulinas, inclusive. Son blastos, son células inmaduras, pero que expresan, son capaces de producir inmunoglobulinas. ¿Sí? ¿Cómo se hace la clasificación inmunológica? Mediante citometría de flujo. ¿Qué es la citometría de flujo? La citometría de flujo es una prueba de laboratorio o una aplicación de laboratorio para poder establecer el reconocimiento de los antígenos específicos del linaje celular. Mediante la citometría de flujo vamos a poder nosotros diferenciar qué tipo de células hay y en qué cantidad de células. Todo esto mediante el color y la intensidad lumínica. ¿Cuál es el principio básico de la citometría de flujo? Todas las células se expresan antígenos, ¿verdad? Y unas se expresan antígenos específicos de un linaje celular. Vamos a poner el ejemplo. Esta es una célula que expresa el antígeno CD20, por ejemplo. El antígeno CD20 está presente en los linfocitos B. Pero si esta célula en la membrana, esta célula que vemos aquí, es una célula comprometida, es un blasto del linaje linfoide, ¿sí? Va a expresar el CD20. Vamos a hacer una reacción antígeno-anticuerpo en el laboratorio y vamos a pegarles adrede un anticuerpo monoclonal anti-CD20 que está fabricado en el laboratorio, pegado a una
a un fluorocromo que desprende luz. Y esto se va a observar en una cámara, ¿sí?, oscura, un microscopio de inmunofluorescencia, o bien el principio básico, la citometría de flujo, que permite distinguir el tipo si hay una reacción inmunológica y si se presenta el color. Hay diferentes fluorocromos, ¿sí? Y lo que se hace es pegar arbitrariamente. Si no abres antígeno, aunque pongas el anticuerpo monoclonal, el anticuerpo no va a saber dónde pegarse, por lo tanto no va a desprender luz. Y estas células son, ¿sí?, estas células que pasan en un tubito y en un tubito capilar chiquito en el citómetro, son impactadas con luz láser. Y la luz láser, dependiendo la positividad o negatividad de los antígenos, va a permitir identificar antígenos específicos del linaje amiloide o linfoide y el estadio de maduración. Esto es lo que se ve en la citometría de flujo. Miren, aquí hay una población anormal. Esta población anormal no es lo mismo que los granulocitos y linfocitos. Aquí hay una población que se ha visto totalmente anormal en un eje de resistencia ordenadas. Y vamos a estudiar qué expresión tiene este grupo de células. Y le estamos pegando anticuerpos monoclonales anti-CD19 y anti-CD5. CD19 es antígeno específico del linaje linfoide B, y CD5 es el antígeno del linaje T. Y para que vean la relación aquí, las células de este grupo expresan 67% de antígeno CD19, que podría ser blastos de tipo B, pero también CD5. O sea, al mismo tiempo, es curioso, ¿no?, cómo este linfoblasto está expresando CD19 y CD5. Y esto es lo importante, esta diapositiva es muy importante porque quiero que conozcan cuáles son los antígenos específicos del linaje de cada célula. Para que no se olviden ustedes, la mayor parte de ustedes de su curso ha entrado seguramente a los 18, 19 años, y va a salir a los 24 años, algunos a los 25. Por lo tanto, la mayor parte de sus años estudian medicina. Para muchos es una tortura, pero para muchos de nosotros es lo mejor que nos ha podido pasar, estar en la facultad, estudiar medicina, en nuestros mejores años de nuestra vida. Para que ustedes no se olviden, los antígenos C19, 20, 21, 22, 23, 24, es decir, los mejores años de tu vida estudiando medicina, y desde el punto de vista mnemotécnico, son los antígenos presentes en linfocitos B. Y los linfocitos B expresan también inmunoglobulinas, ¿verdad?, en la superficie, porque van a producir anticuerpos de inmunoglobulinas. Por lo tanto, si estamos frente a un blasto, y nos dicen que el blasto es CD19, CD20, CD24 y expresa inmunoglobulinas en la superficie, estamos frente a un linfoblasto de tipo B. No es un linfoblasto, no es un linfoblasto tipo T. ¿Sí? Entonces no se olviden mnemotécnicamente. 19, 20, 21, 22, 23, 24 y inmunoglobulinas es obvio, linfoblastos B. ¿Cuáles son los antígenos específicos del linaje T? Acuérdense del HIV. ¿Qué afecta al HIV? A los linfocitos T, ¿verdad? ¿Qué es linfocitos T? Al CD4. CD1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 antígenos T. Por lo tanto, si estamos frente a un blasto y que expresa antígeno CD4, CD3 o CD5, es un blasto de tipo T, es un linfoblasto T. ¿Cuáles son los antígenos mieloides? Bien fácil. 13, 33, mieloperoxidasa y CD11. 11, 13, 33, CD5, 7 y mieloperoxidasa, antígenos, ¿sí?, de tipo mieloide. Y no se van a olvidar, 13, 11, 13 y 33. ¿Sí? Mnemotécnicamente. 11, 13, 33. Y más aún, si detectas por medio de resonancia de tu cuerpo la presencia de mieloperoxidasa, son células mieloides, leucemia mieloide aguda. Megacariocito, CD41, CD42, CD61, 41, 42, 61, son megacarioblastos. ¿Sí? Megacarioblastos. Ahora hay otros antígenos específicos.
presentan en leucemia linfoblástica aguda o mieloblástica, sobre todo leucemia linfoblástica, el antígeno TDT, hemos dicho, donde antígenos de maduración y antígenos que expresan, es una enzima, ¿verdad? La enzima es una proteína antigénica que hace que se ensamblen cadenas pesadas y ligeras de inmunoglobulina. El antígeno CD10, se llama CALA, es el antígeno común de la leucemia linfoblástica aguda, B común. Si tu blasto es CD10, es una leucemia linfoblástica aguda B común. CD34 es el antígeno más inmaduro de maduración hematopoyética, que expresa célula madre. En algunos casos, las leucemias pueden expresar todavía antígeno CD34. Glicoforina, ¿sí? En la eritroleucemia, la glicoforina es la base estructural de los grupos sanguíneos. Pues no se olviden, linaje B, 19 a 24, linaje P, 1 a 8, mieloide CD11, 13, 33, megacarcito 41, 42. El CD14 es específico de monocito, entonces cuando tengas unos blastos con CD14 positivos estamos frente a una leucemia monoblástica. ¿Esto tiene utilidad? Obviamente tiene utilidad porque no solamente permite establecer el linaje, sino el grado de maduración inmunológica y permite saber si este es un blasto, si es un blasto precursor B o pre-B o transicional o es un B maduro. Porque miren, conforme va madurando la autogenia inmunológica, va adquiriendo y va perdiendo antígenos de linaje linfoide B. ¿Sí? Aquí la célula madre solamente es CD34, CD45 de CD34, y luego el CD34 se va perdiendo y se va empezando a adquirir CD19, CD10, CD24, y luego van apareciendo otros antígenos, ¿sí? Desde el 19 al 24 son antígenos de linaje B. No es lo mismo tener una leucemia linfoblástica aguda muy inmadura desde el punto de vista de la expresión de antígenos, como por ejemplo una leucemia linfoblástica aguda precursora B, ¿sí? A una leucemia linfoblástica aguda B madura que expresa inmunoglobulinas de superficie. Cuanto más maduro desde el punto de vista inmunológico un blasto, peor pronóstico. Cuanto más inmaduro desde el punto de vista inmunológico, mejor pronóstico. Esta es la autogenia de célula T, miren, CDT7, CD2, CD3, CD4, CD5, CD7, 1, 2, 3, conforme vas madurando, adquiriendo y expresando antígenos T, y vas perdiendo otros antígenos T, y tienes estadio 1, estadio 3 y estadio 4 de maduración linfoide T. Esta es la diferenciación mieloide. Miren, ¿qué antígenos? 11, 13, 33. El primero que aparece es el 33. Todavía hay presencia entre CD34, que es antígeno de timsal. Pero conforme va madurando, miren, unidad formadora de colonias de granulocito macrófago, mieloblasto, mielo y en bando. Va perdiendo y va ganando. Pero lo característico, serie mieloide 13 y 33. 13, 33. 1333. Es común a toda la leucemia de tipo mieloide. Serie monocítica, ¿qué es lo que hemos dicho? Fuera del CD15, 33, 13, 33, que es de tipo mieloide, expresa el CD14. Si este es un blasto y expresa CD14, es un monoblasto. ¿Sí? Desde este punto de vista, entonces, las leucemias, ¿sí?, linfoblásticas B y leucemias linfoblásticas T se dividen y se clasifican desde el punto de vista inmunológico y pronóstico en estos grupos. La leucemia linfoblástica B, desde el punto de vista inmunofenotípico, puede ser pre-B, B común, o sea, pro-B, B común, pre-B y B madura. Y miren, como todos expresan antígenos C19, pero la diferencia está en el resto de los antígenos. Por ejemplo, ¿sí?, en pre-B, C19, C22, TT positivo, pero inmunoglobulinas todavía no, porque no es un linfocito o un linfoblasto que esté madurando. Entonces un B tiene 19, 22 y ya expresa inmunoglobulina en superficie, pero ya no expresa TDT. El TDT, que es la enzima que ensambla, todavía está presente en los precursores B. Entonces esto es importante, porque si te dicen es una leucemia linfoblástica pro-B o pro-pre-B, tienes un mejor pronóstico que te puedes curar. Pues tienes una leucemia linfoblástica B, sigue siendo los mismos blastos, pero tiene otra expresión de antigénica, es una leucemia muy agresiva que seguramente va a requerir hasta trasplante de glóbulos. El linaje T, miren, lo mismo, CD7, CD3, CD2, CD citoplasmática, CD1, CD4. Conforme vas adquiriendo, perdiendo diferentes tipos de antígenos,
vas estableciendo el grado de maduración de los linfoblastos T, que van desde PT hasta T medular. Por lo tanto, desde el punto de vista inmunológico, la leucemia linfoblástica agudas tiene esta clasificación. La mayor parte de las leucemias linfoblásticas agudas son pretempranas, y eso quiere decir que tienen buen pronóstico y se presentan en jóvenes y en niños. El 55-60% de las leucemias linfoblásticas agudas son pretempranas. Le sigue la pre-B y luego le sigue la T. La B madura, o sea, la B transicional y la B madura. ¿Sí? Estos son los tipos de leucemia linfoblástica desde el punto de vista inmunológico y tienen su expresión en frecuencia y en pronóstico. Vámonos a la leucemia mieloblástica aguda. En la leucemia mieloblástica aguda es más sencillo. La clasificación es morfológica. El inmunofenotipo solamente define 1333. Esos blastos que parecían ser linfoblastos no marcan ninguno, ni 19, ni 22, ni 2, ni 5. ¿Qué marcan? 1333. Entonces, esa leucemia indiferenciada entra dentro de la leucemia indiferenciada mieloide o M0 porque expresa antígenos de expresión mieloide, 1333. La M1, M2, M3, M4 y M5 todas expresan 13 y 33. La M6, C71 y la M7 los antígenos de megacariocito, les he dicho. CD41, CD42. Está aquí. A ver. Aquí, CD41, CD42. Si fuera de tener 33, 13, 13 de 14, es una M4 o una M5. Muy bien. Una vez establecida la clasificación inmunológica, vámonos a la clasificación citogenética. La clasificación citogenética implica identificar alteraciones en el núcleo de los cromosomas. Y la principal alteración cromosomal que se busca y que tiene impacto pronóstico es el cromosoma Filadelfia. Miren, el cromosoma Filadelfia consiste en el alargamiento del brazo largo del cromosoma 22, producto de una translocación recíproca, es decir, el cambio genético entre el cromosoma 9 con el cromosoma 22. Un pedacito del cromosoma 22 va al cromosoma 9 y un pedacito del cromosoma 9 va al cromosoma 22. Esta alteración citogenética, que es el alargamiento del brazo largo del cromosoma 22, se conoce como cromosoma Filadelfia, que tiene un impacto negativo en la leucemia linfoblástica aguda porque la pone con la categoría de alto riesgo y probablemente tengas que trasplantar a este paciente. Otra alteración citogenética, pero en este caso la leucemia mieloblástica aguda, es la replicación 1517, que expresa el PML RAD-alfa. RAD es un receptor de ácido retinólico que normalmente no se expresa en la célula, pero cuando hay una translocación se expresa, es decir, codifica. ¿Sí? El receptor de ácido retinólico, este es el gen PML. La translocación, miren, recíproca, un pedazo acá y otro pedazo aquí acá. Eso implica una translocación 15-17, característica de leucemia promielocítica. Miren, aquí está un cariotipo y el alargamiento del brazo del cromosoma 22, ¿sí? Cromosoma Filadelfia. ¿Qué implica tener cromosoma Filadelfia? Miren, ¿por qué la importancia de esto? Porque hay un intercambio entre un material genético del cromosoma 9 al cromosoma 22. Y el cromosoma 22, miren, se desprende y va y se pega en el cromosoma 9. La fusión del pedacito de cromosoma 9 al cromosoma 22 genera un oncogén. Aquí está un oncogén que se llama ABL. Aquí está otro oncogén que se llama BCL. BCL es la asociación codificadora de estructura. Y eso da origen a una proteína, ¿sí? De actividad tirosinquinasa que fosfolila todas las células que tienen residuos de tirosina, células sanguíneas, y lleva a un estado de leucemia, ¿sí? De alto riesgo por cromosoma Filadelfia. No solamente hay alteraciones estructurales, también hay alteraciones funcionales, pero no solamente es el cromosoma Filadelfia. Este es el porcentaje en los cuales se presentan diferentes alteraciones citogenéticas, ¿sí? En los diferentes tipos de leucemia linfoblástica aguda. También, si vamos a ver la cantidad de cromosomas que tiene un blasto linfoide, vamos a ver que hay terdiploidía.
un 20% de los niños. O sea, ¿qué significa eso? Significa que hay más de 46 pares de cromosomas en los blastos de hipertrofia. Afortunadamente, la hipertrofia es un factor de buen pronóstico de los niños, porque está relacionado con la respuesta a quimioterapia. Bien, el 25% puede ser 12 a 21, es una interpretación bastante frecuente en niños que tienen lesión linfoblástica aguda. Aquí está el 922, vamos a ver. En leucemia mieloblástica aguda, también hay alteraciones citogenéticas claras. Es un cariotipo, y aquí está bien en un fish, translocación 821, característico de la leucemia mieloblástica aguda M1, M2. ¿De dónde nace esto, por ejemplo? Nace de la fusión entre, ¿sí?, los genes que están relacionados con la leucemia mieloblástica aguda y otro gen que es el A21, el oncogen PETO, así se llama. O sea, una translocación entre el cromosoma 8 y el cromosoma 21, de forma recíproca. Y eso termina generando, por ejemplo, resistencia o sensibilidad a la quimioterapia. ¿Cómo se determina esto, chicos? Todas estas alteraciones no saben por cariotipo, sino por técnicas de biología molecular que se hacen en laboratorio. Que sobre un gran de agarosa se agarra, se corta el DNA con enzima de sustitución y se va manipulando hasta encontrar la expresión de un gen. Miren aquí, es un paciente que tiene translocación 15-17. ¿Sí? Y aquí está la presencia de transcrito, porque este es un control positivo y como la muestra que expresión de una proteína de la característica de la leucemia mieloide o mieloblástica aguda M3. Todo esto de la clasificación morfológica viene a tirarse por la borda, porque desde hace casi 18 años la Organización Mundial de la Salud agarra y dice: vamos a clasificar de otra manera la leucemia mieloblástica aguda. La leucemia linfoblástica aguda mantiene su clasificación morfológica y mantiene la clasificación que se mostró, es inmunofenotípica y citogenética. En cambio, hay mayores cambios con leucemia mieloblástica aguda. Esta es la clasificación de la Organización Mundial de la Salud, ¿sí?, para leucemia mieloblástica aguda, con alteraciones citogenéticas recurrentes de buen pronóstico. Aquí está, ¿sí?, la inversión o la exportación 16-16. Otra normalidad recurrente es el de la leucemia promielocítica aguda, que hemos dicho. La leucemia promielocítica aguda se caracteriza por la translocación 15-17, es la característica de la leucemia promielocítica. Vamos. También, al igual que en leucemia linfoblástica aguda, hay alteraciones citogenéticas marcadoras, como por ejemplo A21, la translocación 821 relaciona con la M1, M2, 15-17 lo hemos dicho con la M3 o leucemia promielocítica, inversión 16 con la M4 eosinofílica. Y tenemos de esta manera para el resto de blastos o blastos mieloides, que es la primera presentación. Estos son cómo los trastornos citogenéticos involucran o impactan sobre, ¿sí?, el pronóstico. Y para que ustedes vean, pronóstico desfavorable, cualquier blasto que prolifere y de origen a células que ocupe la médula ósea y sea de tipo mieloide. Cromosoma 5, cromosoma 7, cromosoma 8 o alteración citogenética 11-23. Todos estos personas que tienen un diagnóstico, un pronóstico desfavorable, hay que tomarlos en cuenta porque necesitan seguramente quimioterapia y tratamiento muchísimo más agresivo que el estándar. 3 palabras, ya estamos terminando, chicos. El tratamiento. ¿Cuáles son los objetivos del tratamiento? Ya hemos hecho el diagnóstico y ahora tenemos que ver el tratamiento. Esto para que conozcan rápidamente. El objetivo del tratamiento es alcanzar remisión completa. Remisión completa quiere decir que los blastos disminuyen a menos del 5%. En caso de leucemia mieloblástica aguda se utiliza un esquema que se llama 7+3.
buscando la interacción entre, ¿sí?, la citarabina y un medicamento como la hidarubicina con la raunorubicina, ¿sí? Entonces, el tratamiento de la leucemia diagnóstica aguda se conoce como el nombre 7 más 3, 7 días de citarabina y 3 días de hidarubicina o dosflurubicina, así se llama. Es el mejor esquema todavía hasta el momento para inducir la remisión en pacientes con leucemia diagnóstica aguda, ¿sí? Una vez que alcanza remisión, ¿qué tienes que hacer? Consolidación. Entonces puedes hacer quimioterapia versus trasplante. Estos pacientes se trasplantan siempre y cuando estén en remisión. Leucemia linfoblástica aguda, de igual manera, tenemos que identificar cuál es el grupo de menos riesgo. El grupo de menos riesgo está entre 2 y 10 años de edad, con una tasa completa de remisión de más del 95%. ¿Sí? Después de que el paciente ha alcanzado por remisión, ¿sí?, es decir, hemos disminuido la cantidad de plasma menos del 5%, las disyuntivas son hacer quimioterapia, más quimioterapia, o trasplantar al paciente, o hacer un trasplante autónomo de stem cells. ¿Sí? Sí se va a hacer todo esto. Miren, si se dan cuenta, en adultos, ¿sí?, la sobrevida de la enfermedad de leucemia linfoblástica aguda es baja. Si bien hay remisión completa inicial, hay periodos de caída. Y conforme va recayendo más tiempo, el porcentaje de leucemia disminuye. En cambio, en niños, más del 95% de remisión completa y entre 80 y 90% de sobrevida libre de enfermedad. Muy bien. ¿Cuáles son los factores pronósticos de leucemia linfoblástica aguda? Edad, la cantidad de leucocitos. Si hay más de 50.000 leucocitos, al final somos blastos, alto riesgo. El tiempo para alcanzar remisión completa, el inmunofenotipo y las medidas citogenéticas. ¿Sí? Esto, miren lo complejo que es, o las anomalías citogenéticas que se presentan en la leucemia linfoblástica aguda, que van desde la translocación 8-14, pasando por la translocación 22 y por la Filadelfia. Estas son las fases de tratamiento de leucemia linfoblástica aguda. Son practicados inducción, consolidación y mantenimiento, y profilaxis al sistema nervioso central, y esto en años. Se dice que el tratamiento de leucemia linfoblástica aguda de buen pronóstico más o menos es de 2 años y medio a 3 años, permanentemente con quimioterapia. ¿Sí? Es no sé si que pues, no vamos a ver bien. A ver, un ejemplo. Esto es lo que hemos hecho. Así se hace el diagnóstico. Aquí está el Jorge Ureña Huanca, que tiene 26 años. Le hicimos nosotros un aspirado medular, y en el aspirado medular, miren, llenito de blastos. Entonces resulta que hacemos inmunofenotipo, y en el inmunofenotipo nos dicen que es CD14, 1%. No son monoblastos. HDD 1%, CD34 1%, CD15 1%, mieloperosidad 90%. 13, 98% y 33, 94%. ¿Qué tipo de leucemia es? Una leucemia mieloblástica aguda. Y si ves gran cantidad de estas células que son promielos, ¿sí? Miren, aquí blastos y aquí están los 13-33, leucemia mieloblástica aguda, y si vamos a la morfología más líquida, son promielos. Miren, aquí está el mismo Jorge. ¿Por qué es importante el inmunofenotipo? Porque aquí más del 90% son blastos, ¿verdad? Blastos de estirpe mieloide. Le damos quimioterapia y miren, la cantidad de 13-45 ha bajado a 0,6%. ¿Qué significa esto? Significa que el paciente, ¿sí?, ha alcanzado remisión completa en su seguimiento. Este era el 10 de septiembre de 2014. Que hemos hecho quimioterapia con ese esquema 7 más 3. Y miren, el 7 de noviembre ya ha bajado a 0,6%.
del 4 de diciembre de 2014 a 0.1%. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que el paciente está entrando en remisión completa. Y tenemos que dar el tratamiento para que mantenga la remisión completa y siga con estos niveles de 1333 y 117. Y al final, miren, este es el resultado de biología molecular. Ya habíamos dicho, la primero serie que se caracteriza por fusión 15-17 primeros radales. Al principio tenía 86%, el 8 de octubre. El 19 de noviembre de 2014, 9%. Y finalmente, ¿sí?, en el seguimiento del 11 de agosto de 2017, después de 3 años, el PM radar alfa 15-17 es negativo. Este es un caso típico de una leucemia mielótica aguda promielocítica. ¿Sí? Antes del advenimiento de conocer todo esto y de la utilización de un agente de identificación que se llama citotrectinol, con la mortalidad era alta. Pero actualmente, miren, aquí están las curvas de mortalidad, superan el 90%. Entonces, con eso, les quiero decir que las leucemias agudas sí se pueden curar. ¿Sí? Muy bien, para que tengan un pantallazo grande de lo que es leucemias agudas. El día, espero que no se hayan dormido, espero que se hayan dormido. El día martes, de leucemias crónicas. Esta parte es bastante durita, pesada, porque es compleja. Les he dado los elementos generales. Pónganse a leer un poco de sus libros. ¿Sí? El martes avanzamos de leucemias crónicas y creo que con eso vamos a terminar la parte mía y entra la otra parte maligna y coagulación de la parte oncológica. ¿Tienen alguna pregunta, chicos? ¿O han entendido todo o no han entendido nada? ¿Qué dices, Marta y John? No, doctor, se ha entendido todo. Entonces, ¿te puedo hacer una pregunta? ¿Ya? Bueno, ¿cuáles son los factores, en definitiva, de riesgo que te permiten establecer el pronóstico de un paciente que tiene leucemia aguda? ¿La morfología, el inmunofenotipo o las alteraciones citogenéticas? ¿Cuál sería? Ya me estoy durmiendo. El inmunofenotipo. Las alteraciones citogenéticas. La citogenética, la biología molecular y el control de estas alteraciones son definitivamente las que marcan el pronóstico. Otra pregunta, ¿en qué consiste el cromosoma Filadelfia, Marta? Bueno, se conoce en lo que usted ha dicho. ¿Y qué es lo que he dicho? Marta. Eso no me acuerdo, doctor. ¿Qué? No me acuerdo, doctor. Acabamos de leer, entonces estás con amnesia reciente. ¿Quién responde? El cromosoma Filadelfia y la prolongación entre material genético del cromosoma 9 y el cromosoma 22. ¿Qué hace eso? Que se alargue el brazo lado del cromosoma 22. Tiene un impacto negativo pronóstico en leucemia linfoblástica aguda, porque hace que sea una leucemia muy agresiva y resistente al tratamiento. ¿Ya? Muy bien. Es viernes y vamos a descansar, chicos. Y ustedes que están cansados después de estudiar una semana para su parcial. Nos vemos el martes. Chicos. Está bien. Está bien, doctor. Está bien, doctor. Hasta el martes. No es tan fácil. No es tan fácil. Buenas noches, doctor. Y voy a estar como las orejas paradas para sus preguntas el día martes. Se tienen que preguntar. Chao, chicos.